Bienvenidos a nuestro podcast Educación y Derechos Humanos, desafíos y oportunidades en Colombia. Hoy exploraremos cómo el sistema educativo colombiano aborda la enseñanza en derechos humanos y reflexionaremos sobre sus desafíos y oportunidades a partir de los aportes de diversos autores como Valencia y Aravena, 2022, Jaimes, 2016 y Pinilla, 2024. También reflexionaremos sobre políticas educativas, el vínculo entre educación y derechos humanos y los principales retos en la implementación de estos enfoques en las instituciones educativas del país. Para esto nos acompañan Erika Tocanchón y Julián Roa, quienes nos ayudarán a analizar este tema desde diferentes aristas. Sean todos bienvenidos. Para comenzar, hablemos sobre las políticas educativas necesarias a implementarse para fortalecer la enseñanza en derechos humanos. Es fundamental entender qué políticas educativas deben implementarse según los pilares de la educación. De acuerdo a Valencia y Aravena, la educación debe orientarse desde un enfoque de derechos, promoviendo el aprendizaje a lo largo de la vida y la ciudadanía activa. Ahora, más adelante y con respecto a las preguntas, pues tengo ciertas discusiones y planteamientos que agregar frente a esto. Bueno, siguiendo con la tertulia de las políticas educativas y los pilares en la educación y cuáles estos se pueden implementar, traigo el aporte de Taylor, 1996. Este es un autor que habla de 4 pilares de la educación muy interesantes. Entre estos pilares está el aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Son tan esenciales para garantizar una educación integral que en Colombia sería fundamental incluirlas en las políticas educativas, reforzando estos principios. ¿Y qué manera más eficaz que a través de una formación docente y una inclusión más efectiva de la educación en derechos humanos, específicamente en el currículo? Partiendo de la premisa que la educación es un derecho fundamental, ¿cómo ven ustedes la conexión, si la hay o no la hay, entre la educación y los derechos humanos? Siguiendo esta línea, la relación entre educación y derechos humanos es innegable. Como plantea Reynolds 2020, la educación es un mecanismo clave para fomentar la equidad y el desarrollo social. En Colombia, la Ley 115 de 1994 establece que la educación debe formar ciudadanos responsables, con conciencia crítica y compromiso social. No obstante, Jaime 2016 menciona o señala que el derecho a la educación aún enfrenta barreras estructurales en el país, como la falta del acceso equitativo y la insuficiente implementación de enfoques basados en derechos humanos. Yo creo que un sistema educativo que promueve valores como la equidad y la justicia contribuye a sociedades más democráticas y participativas. Además, la educación empodera a los ciudadanos y les permite conocer y exigir sus derechos, y fomenta pues una cultura de paz y respeto. En contextos pues como el colombiano, donde hay tantos índices de desigualdad, de violencia, la educación en derechos humanos es clave pues para la transformación social. Siendo profes de aula en diferentes contextos, rural y privado, ¿cómo perciben que se está enseñando este tema de los derechos humanos en las instituciones? Justamente, la enseñanza de los derechos humanos en Colombia ha sido abordada a través de iniciativas como la Cátedra de la Paz, creada mediante la Ley 1732 del 2014. No obstante, estudios como el de Jaramillo advierten que la falta de formación docente y la fragmentación curricular dificultan su aplicación efectiva en las instituciones. Además, el Ministerio de Educación Nacional ha señalado que muchas instituciones no cuentan con los recursos suficientes para desarrollar estrategias didácticas adecuadas. Pinilla destaca también que la enseñanza de los derechos humanos debe incluir pedagogías críticas que permitan a los estudiantes analizar su realidad y asimismo proponer soluciones desde la perspectiva transformadora, cosa que realmente no se ve en el aula. A pesar de los avances normativos, la enseñanza en los derechos humanos sigue siendo teórica y poco integrada en las prácticas escolares. Falta mucha formación específica para los docentes y espacios de reflexión para los estudiantes. En muchas escuelas, el manejo que se da se limita a fechas conmemorativas o hay leves menciones pues, en asignaturas como ciencias sociales y en ética, pero en realidad no hay una apropiación pues, con respecto al estamento docente. El sector privado tiene dentro de su aparataje burocrático grandes inconvenientes para abordar este campo.
Cumple con unos requisitos de ley como los que plantea Erika, pero gran parte de las dinámicas se quedan en el papel. Además, el enfoque de hacer de los derechos humanos y la Cátedra de Paz un proyecto interinstitucional e interdisciplinar no permite que cada institución reconozca cómo abordar problemas particulares y todo queda en un estado de vacuidad. Pero no me adelanto más y mejor continúo en la siguiente pregunta. Hablemos de retos socioeducativos. Quisiera que, grosso modo, nos ilustraran de las principales problemáticas que, pues según su criterio, enfrentamos en las instituciones educativas. Bueno, la pregunta es muy interesante y la vamos a abordar desde la perspectiva de diferentes autores. En Colombia encontramos que uno de los problemas socioeducativos más significativos es la desigualdad en el acceso a la educación. Otro, la violencia escolar y la falta de formación docente en pedagogía crítica. Esto lo refiere Freire. Además, otro autor como Valencia y Aravena mencionan que persisten también dificultades en la transversalización de los derechos humanos en los planes de estudio, lo que limita su aprobación por parte de los estudiantes. Jaimes, otro teórico, enfatiza que la educación debe garantizarse como un derecho fundamental, asegurando condiciones dignas para todos los estudiantes. Exacto. Además, la violencia escolar y la discriminación siguen siendo barreras importantes. La falta de programas efectivos de convivencia escolar impide que los derechos humanos sean vividos en la cotidianidad escolar. Retomo lo que les estaba contando. A partir de mi experiencia he podido evidenciar distintos proyectos que pretenden apersonar al estudiante sobre dinámicas que vulneran y promueven los derechos humanos para ser los sujetos más críticos. La cuestión recae en que dichos proyectos deben seguir una serie de lineamientos y en algunas ocasiones dichos proyectos no tienen mayor seguimiento, debido a que las instituciones de carácter privado ven en la educación un producto como servicio que se ve reflejadas en las cifras y en registros a partir de las pruebas de competencias como el ICFES. ¿A qué me refiero con esto? Las instituciones cumplen con ofrecer propuestas para llevar a cabo estos proyectos, pero lo que verdaderamente importa al final del día es que la institución destaque a nivel académico, porque eso le dará la notoriedad y generará mayor cantidad de admisiones de estudiantes. El problema radica en creer que estos estudiantes no identifican esa situación y que la reconocen, además que se dan cuenta que mientras cumplan y destaquen a nivel académico, son intocables a nivel convivencial. O la institución minimiza las dinámicas porque está demasiado ocupada en mejorar criterios para obtener mejores resultados. Por otra parte, un docente que debe estar más ocupado en fomentar competencias estandarizadas es un docente que no puede ocuparse por la calidad humana de sus estudiantes, pues los tiempos de clase están dirigidos exclusivamente a mejorar en resultados. Termino mi posición frente a la situación preguntándome, ¿hacemos lo correcto creando proyectos educativos en formación de derechos humanos que en realidad pues pasan a ser un saludo a la bandera y si hacen es por cumplir? Mientras nosotros lo que estamos haciendo es metiéndonos de lleno en la formación de sujetos que cumplan con estándares, con DBAs, pero que en realidad carecen de empatía y del reconocimiento de la dignidad del otro. Retos hay demasiados, pero pues ¿qué estrategias se podrían proponer desde la pedagogía crítica? Tomando autores, no sé, como Paulo Freire, Giroux, los cuales pues nos enseñan o nos han enseñado que la educación pues debe ser un acto de liberación y de cuestionamiento. Bueno, después de esta tertulia de autores y aportes personales, podemos concluir que la educación en derechos humanos es un pilar fundamental para la construcción de sociedades más justas y democráticas. Sin embargo, su implementación en Colombia enfrenta muchos retos, desde la falta de formación docente hasta la necesidad de un enfoque más crítico y participativo. Creemos que para superar estos desafíos es clave adoptar estrategias pedagógicas que promuevan la reflexión, el diálogo y la acción social. Frente a estos desafíos, las pedagogías críticas ofrecen herramientas para transformar la educación en derechos humanos. Freire, en la pedagogía del oprimido, plantea que la educación debe ser un proceso dialógico en el que los estudiantes sean agentes activos en la construcción del conocimiento y que se debe fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes para que cuestionen las injusticias y se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. De igual forma, Giroux resalta la necesidad de desarrollar una pedagogía de la resistencia que permita cuestionar las estructuras de poder y promover la justicia social en el aula. Pinilla sugiere que la formación del docente debe priorizar la enseñanza de los derechos humanos desde metodologías participativas y contextualizadas. Teóricamente están las herramientas. La cuestión ya radica en un cambio de paradigma donde la calidad educativa no se vea reflejada en cuántos estudiantes sacan 500 puntos al final de su ciclo escolar y que esté más enfocada en la formación de sujetos que aporten íntegramente en la sociedad. Hasta acá hemos explorado grandes desafíos y propuestas
pues para fortalecer la educación en derechos humanos en nuestro país. Es importante que todos, sin importar el rol que desempeñemos en la sociedad, pues impulsemos y hagamos parte de estos cambios, pues para que la educación se convierta en un verdadero motor de transformación social. De verdad, muchas gracias Erika y Julián por este espacio tan enriquecedor y pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos encontramos en un próximo episodio. Muchas gracias. Les agradezco por sus aportes porque pues enriquecen las visiones que tenemos de los espacios donde nos desenvolvemos, ya que estamos en espacios distintos y de paso reconocemos y hacemos un uso privado de nuestra razón para encontrar qué dificultades afrontamos en nuestros procesos, a la vez que conocemos qué estrategias se han tratado pues de la mano de grandes exponentes del sector educativo. De mi parte, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Julie, por invitarnos a este podcast. Realmente fue un espacio muy enriquecedor hablar sobre derechos humanos y compartir la perspectiva de diferentes teóricos. Está claro que hoy nos llevamos más aciertos que los que teníamos o los que traíamos a este podcast. Muchas gracias y esperamos volvernos a encontrar con este tema.